Estamos aquí en Puerto Cabello, todavía en el estado de Carabobo, en Venezuela, yendo para la playa. Y esta sección de aquí se llama El Palito, en donde usted hace una parada técnica siempre cuando va para la playa para comer empanadas. Y aquí en la calle, ahí, usted deja el carro, están las mesas, están las salsas, están las empanadas, y eso es un larguero de aquí al infinito, de empanadas, empanadas y empanadas. Cómase una, hermano. Me voy a comer una, pero es que la tentación aquí es dura. ¿Quién no se come una empanada entrando al palito? De una vez que estás haciendo empanadas, una de queso, por favor, y 2 malta. Buena combinación, malta con empanada. Es muy interesante este lugar, vienen buses. Ahí está ese gran bus y todos los vendedores ambulantes aquí se paran, vea como la señora, a hacer señas a los carros que van pasando. Entonces les van haciendo señas para que se instalen en su negocio. Este es un punto de tradición para comerse la empanada venezolana, yendo a una playa venezolana en Venezuela. Aquí la señora atrapó cliente. Vamos a tratar de atravesar la calle para tomar la foto emblemática del lugar. Puerto Cabello, amigos míos. Nos vamos a tomar aquí la respectiva selfie con este lindo letrero de Puerto Cabello. Y la empanada ya está lista, amigos. Ahora mira, yo te invito a agarrar salsa, porque esto se come así. Esto es mordisco, salsa. Salsa, mordisco, salsa, otra vez salsa, mordisco. Más o menos algo así. Mordisco, salsa. Oye, quieto. Tan buenas, de verdad que ya entendí por qué. Después de comernos esas deliciosas empanadas, buscando nuestro camino al mar, pasamos por grandes refinerías petroleras del país, que decoran la carretera que nos lleva a uno de los caminos tal vez más lindos que haya conocido en Venezuela, llamado el Camino a la Felicidad. Un largo pasadizo lleno de palmeras que nos dan la bienvenida al mar Caribe venezolano, a estas playas de fina arena, de aguas cristalinas y de muchos paisajes y tesoros naturales que estamos a punto de descubrir. Falcón, Camino a la Felicidad. Ante todo, la creatividad y el respeto por el idioma y sus tildes. Esa forma creativa de ponerle la tilde, el acento encima de la O, Falcón. Solo el hecho de entrar a estas tierras por carretera ya vale la pena. Y cuando empieza el Camino a la Felicidad, lo tienen bien decorado. Tienen ahí su buen título, tienen allá su buen parque para los niños, para las familias, para hacer una parada técnica, tomarse la foto con el letrero. Un paisaje bien interesante, con una gran bandera de Venezuela que nos da la bienvenida al recorrido del día de hoy. Tenemos nuestras buenas mesitas aquí para almorzar. Allá están las familias divirtiéndose en el fondo con sus niños, sus criaturas en el parque. Hacen fila aquí para tomarse la foto en los columpios. Más columpios por allá y gente por todo lado. Como yo, en este momento todos dispuestos a irnos por la playa. Uno de los primeros pueblos que vamos a encontrar en la carretera es este que se llama Tucacas. Tucacas es un lugar bien desarrollado. Tiene muchos condominios alrededor, edificios así lindos donde las familias caraqueñas vienen a comprar su apartamento para estar cerca de la playa. Es un lugar perfecto de escape de la ciudad para venir a solearse, meterse al mar. Y de vez en cuando ocurren este tipo de mercados aquí a todo lo largo de la carretera de Tucacas. En nuestro camino hacia otro pueblito que se llama Chichiriviche. Qué nombre tan peculiar. A mirar este mercadito más o menos para llevarnos una idea de la vida en los pueblos de Tucacas. Algo curioso de este mercado es que justo aquí en esta puerta de la entrada del cementerio, el cementerio municipal. Este es un mercado que ocurre de vez en cuando, no todos los días, donde los comerciantes de los pueblos aledaños vienen aquí y se reúnen en este espacio específico para vender lo que tengan que vender. Hay ropa, hay calzado, hay comida, hay frutas, vegetales y arman sus stands. Ponen su techo con lo que encuentren por ahí, algunas carpas, algunas telas para ocultarse aquí el sol y vienen a venderlo todo. Justo aquí, a espaldas de la pared que rodea el cementerio municipal de la región. Es larguísimo este mercado y venden de todo. Eso continúa hasta por allí. Entonces aquí vamos a atravesar este puente peatonal que me encontré y vamos a seguir nuestro recorrido hacia la ciudad de Chichiriviche, que de hecho ya llegamos porque es solo 30 minutos desde Tucacas a Chichiriviche. Y estas casitas que están por detrás son casitas subsidiadas por el gobierno venezolano. Y por ahí me dicen que les dan las casas pero que no les dan los papeles, que no les dan la escritura. Yo no sé cómo funciona esto realmente que tenemos por detrás, pero para entender este pueblo de Chichiriviche y todo lo que tiene
tiene alrededor. Aquí comienza el recorrido. Vamos a investigar porque nos espera una balsa que nos va a llevar bien hacia el mar Caribe. Nos va a llevar a algunos lugares interesantes que tenemos que descubrir. Y aquí hay otro letrero que dice Chichiriviche también, pero esto ya es en la playa, justo en el malecón del lugar. Esos pueblitos viven de la pesca y el turismo y por eso estamos en el malecón, donde podemos ver todas estas embarcaciones. Están listas para ir hacia los cayos, varias de ellas con playas paradisíacas. Muchas de esas islas también están bien acopladas, bien acomodadas para recibir turistas. Y desde aquí sale uno en alguna de estas embarcaciones para pasar el día en alguna de esas playas, alguna de esas islas. Y todo lo que está hacia el otro lado, pues es el pueblo de Chichiriviche como tal. Entonces, antes de meternos a la playa, vamos a ver de qué se trata este pueblito, metiéndonos en algunas de sus calles. Aquí en pleno malecón de Chichiriviche encontramos este mega edificio, un hotel que llevan haciendo años de los años. Está completamente abandonado. Ya tiene una estructura que une los dos bloques gigantes, pero eso me dicen que lleva así toda la vida. Nunca lo terminaron y lo dejaron así justo frente al mar. Es increíble cómo en Venezuela me he dado cuenta que hay muchos edificios como estos que nunca terminan, que han sido abandonados, no solo aquí en esta playa, sino inclusive en la capital, en Caracas y en casi todos los lugares que he tenido la oportunidad de visitar de este país. Aquí comienza el pueblo de Chichiriviche, las casas, los lugares. Ahí tenemos una linda venta de empanadas, un señor con unos pescados en la mano, más empanaditas aquí y allá. Puros negocios para atender a los turistas que van para la playa. Estamos en temporada de vacaciones, es un destino muy turístico, ¿no? Y esta es la calle principal. Creo que el único turista soy yo en realidad. Esta es la vía principal que nos lleva al malecón. Por aquí tiene que pasar la gente para ir hacia los cayos y todo. Y pues está un poco bien desocupado. Hay muchos locales que están cerrados. Este café que está completamente abandonado. Hay algunos lugares y negocios que sí están abiertos, no todo está así. Pero la gran mayoría son puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas. Y ya estamos en la hora del día, la hora pico para la gente que debería estar yendo para la playa, ¿no? Los negocios que veo que sí están abiertos son todo lo que venda algo para el agua, ¿no? Flotadores, vestidos de baño para la dama, para el niño y para el caballero. Todos los maniquís para mujer aquí en Venezuela son bastante protuberantes. Todos los maniquí tienen siliconas y es una combinación rara entre vida local con turismo, porque los únicos negocios que están abiertos son de turistas, pero no hay turistas y solo se ve como gente de aquí caminando por ahí. Es una sensación un poco peculiar, pero son casi las 11 de la mañana, lo cual me parece el momento del día clave para que la gente pues estuviera viniendo aquí a la playa, ¿no? No sé cómo esté la cuestión del turismo hoy en día en Venezuela, pero juzgando por las apariencias parece que está un poco quieto por el momento. Yo no, Gabo, esto podría estar lleno de rusos, de gringos, de canadienses, tiene todo el potencial, ¿no? Sí, ya tú lo vas a ver en las playas que tenemos, que nos las da la naturaleza, ver que no estamos sacando el mayor provecho, el mayor partido a esas playas que mucha gente viaja miles de kilómetros para conseguirlas en playas asiáticas, Indonesia, Tailandia, Bali, y las tenemos aquí, y ver que los lugares que deberían de estar desarrollados desde hace ya muchos años no lo están y cada día están decayendo más, aunque estamos haciendo un esfuerzo enorme y me meto allí en tratar de incentivar el turismo en Venezuela para que esta gente que depende del turismo, estos pueblos que dependen del turismo puedan salir adelante y puedan ver mejorías. Sí que es un trabajo contracorriente porque no hay como un apoyo, un interés por parte de los que tienen el poder para mejorar la situación. El viejo Gabo creo que lo ha dicho todo. Está interesante esta cabina telefónica, todavía presionan los botones, todavía se hunden, pero esto es de mentiras, ¿no? ¿Quién sabe cuántos años lleva abandonado? Amigos míos detrás de mí, turistas. Increíble, ya no estamos solos. Acá hay una familia también ahí comprando el flotador, comprando el chingue, llenando esas neveritas de polar, listos para la playa, comprando gafitas de sol. Uno que otro se ve por ahí. Nos vamos a meter entonces aquí en las arterias del pueblo para conocer sus calles y darnos una idea de cómo es el estilo de vida de la gente local antes de emprender nuestro camino al mar. Aquí encontramos un camión de agua que seguramente está llenando algunos tanques internos de esta casa, porque este es uno de los problemas también de la Venezuela, de los pueblos remotos, ¿no? Que tiene que usted hacer maromas y negocios y vainas para suministrarle agua a sus hogares. En ciudades grandes como Caracas, usted no va a ver este tipo de cosas tan a menudo, pero aquí en la Venezuela remota de los pueblos, sí es normal que la gente se quede sin agua, se quede sin luz, se quede sin gasolina. La gasolinería del pueblo, en esa no hay fila, porque no hay gasolina tampoco. La gente aquí para echar gasolina tiene que ir a buscarla a pueblos aledaños y hacer maromas, hacer filas de 2, 3, 4 horas. De este pueblito han nacido varias
protestas conocidas a nivel nacional, porque la gasolina no llega. Hay momentos en que simplemente no llega acá. Y al ser un pueblito que vive de la pesca y del turismo, ¿cómo hace un pescador para ir a pescar sin gasolina y cómo meterle combustible a sus motores para irse a buscar el pez al mar? No puede. ¿Cómo pueden atender a los turistas? No pueden. Sin gasolina, este tipo de pueblos simplemente no pudieran existir, no pueden vivir. Siendo la gasolina tal vez hasta más importante que el agua, porque es el motor que mueve la economía de lugares como estos, haciendo que estos pueblitos pequeños de Venezuela sean bastante vulnerables, porque dependen de que alguien les abra o les cierre el grifo de la gasolina. Aquí llegamos a una escuelita. Estas paredes de por detrás son la escuela pública del pueblo, con estos cables que espero que ningún niño jamás haya logrado tocar con sus manos. Vamos a ver qué tal si podemos entrar y mirarla por dentro, tener un vistazo más de cerca. La puerta parece que está abierta y ahí hay personas dentro. Me da miedo es que me digan que no puedo grabar y me saquen de aquí. Vamos a mirar qué pasa. Esta es la entrada principal de la escuelita. Hola, buenos días. Esta es la escuela del pueblo. Aquí la educación es pública, ¿cierto? En esta escuela, ¿desde qué hasta qué edad? ¿De qué edad hasta qué edad? 1 año hasta 5 años y medio. Estas sillas tienen 34 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que aquí se siente un niño cuyo padre también se sentó ahí y cuyo abuelo posiblemente también, ¿eh? En la misma silla. Logramos entrar a la escuela, darnos una idea de cómo son los salones. Y aquí en la escuela, la parte dice que la escuela no puede ser el reflejo de la sociedad que tenemos, sino el reflejo de la sociedad que queremos. El personal de la escuelita, muy querido, muy buena gente, nos dejó pasar, nos hizo un pequeño tour. Es una escuelita bastante pobre. No vamos a decir que no, es una escuela pública donde vienen los niños de 1 a 5 años, una preescolar. Si vemos por encima, los artículos con los que los niños aprenden y juegan están rotos, viejos. Hay unos pupitres que también están bastante viejos. Y lo curioso es que está hecha con unos materiales que en muchos países del mundo han sido prohibidos, como este techo de asbestos. El asbestos, por ejemplo, en Canadá está prohibido hace muchos años porque esa vaina da cáncer. Está comprobado que el asbestos da cáncer y que es súper tóxico. La buena noticia es que tienen acceso a educación, los chicos de preescolar, pública y gratuita. La mala noticia es que podría ser mucho mejor. Con tantos millones de dólares que se venden al día en barriles de petróleo, saquen $1,000, por lo menos para comprar unos mejores pupitres, unos mejores elementos didácticos para los niños. Eso no cuesta tanto, yo creo. Bueno, amigos, a lo que vinimos entonces. Vamos a coger una de estas lanchas, vamos a conocer los Cayos, la razón por la cual este país tiene fama de tener muy buenas y paradisíacas playas. Vean lo que me encontré por aquí, esta moto, República de Colombia y con placas de Colombia. Es una pareja de colombianos que andan viajando por todo Sudamérica. Vea todas las estampillas ya que tienen coleccionadas. Están de regreso y ahorita están en Venezuela. No tuve la oportunidad de conocerlos, pero muchachos, si están viendo este video, los felicito. Qué linda moto. Y qué lindo recorrido, ¿ah? Y aquí afuera donde encontramos la moto, también están estas van. Esta viene de Argentina, muchachos. Vea ese viaje tan largo, la placa Argentina, la placa celeste. Y ahí hay alguien que espero que no esté viviendo dentro de ella en este momento, porque con este calor se asan. Y aquí hay otra van argentina, una Mercedes de las viejitas. Vea qué belleza. Ah, y está abierta ahí. Por dentro tiene su cocina, tiene sus cositas. No hay nadie, así que me da pena entrar, pero tienen algunas calcomanías también de los viajes que se han pegado. Listos para la aventura suramericana. Qué increíble, ¿no? Qué increíble hasta dónde llega el poder de las camper van, paseando por todo el continente. Qué belleza. Me parece muy interesante de ver cómo algunas personas se atreven a hacer este tipo de recorridos, sea en moto o en una camper van de estas. Miren, por ejemplo, todas las banderas que tiene el chico de la moto, todos los países que ya ha logrado atravesar. Para este tipo de ocasiones, también se me hace muy importante el uso de un buen VPN, como el que yo utilizo, que se llama Surfshark. Un VPN nos va a ayudar a mantener buena seguridad de nuestra información y nuestros datos cada vez que nos conectemos desde algún lugar del mundo. También nos permitirá acceder a una gama mucho más amplia de internet, ya que podemos cambiar nuestra dirección IP para conectarnos como si estuviéramos en cualquier país del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo nos metemos al catálogo de Netflix, vamos a poder ver las películas que se ofrecen en Estados Unidos, por ejemplo, sin necesidad de estar allí. Podemos desbloquear una cantidad de posibilidades. A la hora de comprar tiquetes, ustedes saben que el precio del tiquete aéreo depende del lugar de origen de la búsqueda en internet. No es lo mismo
mismo buscar un tiquete aéreo desde Inglaterra que buscarlo desde Argentina. Y con un VPN poder cambiar de posición geográfica para el internet puede resultar bastante conveniente y nos puede llegar a ahorrar algunos pesos también. Aprovechen el código de descuento Planeta Juan y les dejo el link aquí abajo en la descripción. Estamos en Chichiriviche y estoy acompañado de un personaje que todo chichiribense, ¿cómo es el gentilicio de aquí? Chichiriviteño. Chichiriviteño, todo chichiriviteño conoce. ¿Y usted cómo se llama, mija? Viviana. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Mire, los tenemos aquí en Chichiriviche y le vamos a tener una sorpresa. Yo no sé para dónde vamos, pero mi vida está en sus manos, así que Te va a encantar, oye, mijo. vamos a darle. Te va a encantar. Señorita, un gusto conocerla en persona. Para esta aventura estoy muy bien acompañado. Muchos de ustedes la conocen, pero que se presente ella solita. Hola a todos los viajeros de Planeta Juan, yo soy Verónica Weffer de Viajando con Vero. Estoy ahorita con este personaje que admiro muchísimo, todo su trabajo, toda su trayectoria, y hoy está en mi país, en Venezuela. Así que en este video le vamos a mostrar las bellezas de sus playas que son características de mi país. ¿Ya estás listo y preparado? Yo nací listo y preparado. ¿Tienes traje de baño? Bueno, eso fue lo que se me olvidó, pero se arregla fácil allá adentro. Ah, bueno, eso sí, pero listo para disfrutar. Listo, nos fuimos. Aquí estamos ya entrando a este mini puerto. Vamos a coger una lancha y nos vamos a explorar algunos de los cayos de la región. Hermano, nuestra vida está en sus manos. Ajá, si vas a rezar, rece por mí también. Estamos entrando en los manglares, en estos callejones de manglares, y a eso se le conoce como el túnel del amor. En estas aguas puede que encontremos caimanes, y el agua es de este color porque es la mezcla del mar con el río. Y miren estos callejones naturales que nos regala este lugar. A este lugar de aquí se le conoce como el refugio de fauna silvestre Cuare. Entramos con el motor calladitos, despacito, para no alterar los animalitos que hay por ahí, con mucho respeto, pero vea esa belleza del lugar. Nos encontramos aquí unos navegantes en kayak. Se le hundió el kayak al muchacho y estamos tratando de rescatarlos de alguna forma. ¿Quién es el instructor de kayak? Venga, yo le ayudo. Creo que se nos va a meter el agua a la lancha a nosotros también. Un nuevo miedo desbloqueado. A mí me gustaba andar en kayak hasta el día de hoy. La espalda regla, como te estaba diciendo yo desde el principio. Ahora me hace el favor y te pone el chaleco. La vaina es que cuando se estaba hundiendo perdió en remo y ahora le estamos echando un empujoncito. Una pequeña aventura en este video que siempre hace falta acción. Y aquí los muchachos de Ecoturismo siempre ahí. Que conste que este servicio no es por parte de Ecoturismo, esto es una ayuda. Aquí tenemos unos petroglifos muy antiguos de los indígenas porque estamos entrando en un territorio sagrado y muchos dicen que antes de entrar a la cueva hay que pedirle permiso especialmente a este que nos da el acceso principal a la cueva más importante. Este es el camino, pasando por todo este piso lleno de cangrejitos, pisando tranquilamente y despacito, y es un camino bien estrecho. Como pueden ver, le toca uno como meterse aquí entre las rocas. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Ya entiendo por qué esto se considera un lugar sagrado. Es increíble el paisaje que tenemos de frente en este momento. Ustedes dos ya deben estar más que acostumbrados a venir por estas tierras, ¿no? Sí, la verdad es que es un sitio icónico de venir y hacer el recorrido por primera vez a los cayos. Si yo te soy sincera, a Los Cayos sí vengo muy seguido, casi que todos los fines de semana, pero a esta cueva es mi segunda vez apenas y siento que tiene algo sagrado que te hace como hablar bajito. ¿No te pasa? Como hay un silencio y es muchísimos años de historia y me gusta, vale la pena regresar. Aparte de la cueva de los indios, también está esta que es la cueva de las vírgenes, en donde los creyentes de la Virgen vienen aquí a dejar su Virgen, a hacer sus peticiones y que ella les cumpla sus milagros. Y es un lugar bien particular porque donde usted mire, para donde usted observe y vea, hay vírgenes en todas partes. Bien curioso, yo nunca he visto un lugar así. Y solo la Virgen, aquí hay otra Virgen, otra Virgen, otra Virgen y por allá arriba más vírgenes. Inclusive uno se encuentra vírgenes en el piso. Esta se cayó, vamos a ponerla de vuelta aquí en la roca, le cumpla el milagrito a la persona. Y aquí hay otra Virgen de cerámica que se cayó pero no se rompió. Vamos a ponerla por aquí. ¿Por qué hay tantas vírgenes? Y es que en esta cueva hacen algo llamado el Paseo de la Virgen del Valle. El 8 de septiembre de cada año sacan la Virgen grande del pueblo y la traen hasta aquí en lancha. Viene todo el mundo y esta pequeña playita que está rodeando dentro de esta cueva se llena de lanchas y de creyentes de la Virgen. Y esto aquí se convierte como una especie de fiesta como con misa, porque hasta el cura del pueblo viene, dan la misa, traen las vírgenes, se bañan en el mar y se devuelven en sus lanchas al pueblo. Inclusive la entrada a la cueva está rodeada de vírgenes por todo lado, en las paredes, en todas partes.
días. Bienvenidos a nuestra primera parada playera aquí en el Parque Nacional Morrocoy. Y toda esta estructura de cemento que vemos aquí es porque en esta zona había una gran empresa de cemento. Esa gran empresa de cemento operó por muchos años y pelaban de allá la roca, pelaban también por debajo, conectaban varios puntos de este gran lugar para suministrar agua y electricidad al pueblo, a la planta de cemento del pueblo, ¿no? Porque la electricidad llegó primero a la planta y después a la gente. Y ahora tenemos todo esto aquí, muchas estructuras abandonadas, no solo en los cayos, en las penínsulas, en las playas, sino en el pueblo como tal. Una vez se decreta que esto es un parque nacional, ya no pueden hacer este tipo de actividades y tienen que proteger el medio ambiente. Esto ya tiene muchísima protección de entidades no solo del país, sino internacionales que vigilan que se esté conservando bien la flora y la fauna de los lugares. Y el agua está deliciosa. Así con chanclas y todo uno se mete y el agua está como tibiecita pero fría al tiempo, en una temperatura perfecta, refrescante pero como calientica. Es una vaina bien interesante. Aquí venimos a hacer solo una parada técnica, a comer cevichito, acostarnos en una rica hamaca, tomar agua de coco mientras descansamos un poquito y nos vamos al último destino para conocer los famosos cayos de la región. Y este lugar es muy especial, pero voy a dejar que Verónica les cuente de qué se trata. Bueno, Juan, después de conocer un poquito la cueva de los indios, la cueva de la Virgen, hemos hecho nuestra primera parada en esta playita que puedo decir que es una de las más bonitas del Parque Nacional Morrocoy. Esta se llama Punta Varadero y el color del agua es increíble. Yo solamente espero que me estén escuchando muy bien porque hay bastante viento, el sol está perfecto y yo quiero que tú me digas qué te ha parecido hasta ahora. ¿Estás listo para bañarte? Nacimos preparados. Este lugar se llama Varadero, igual que Varadero, Cuba. Pero vamos a ver si el agua es también al estilo cubano del Caribe. Este es un ceviche especial que le hicimos con todo el amor, con róbalo y unos toques secretos. Aquí le voy a servir, mijo, hágale como usted me dijo temprano. ¿Afrodisíacos o no afrodisíacos? Y si pasó por el túnel del amor, bueno, no sé, pero de aquí te vas con una novia. Aquí, en este destino, dejamos las chancletas emblemáticas dentro de la lancha y simplemente nos lanzamos al agua. Bienvenidos a uno de los tantos cayos de este lindo lugar. Este cayo se llama Cayo Sal porque allá en el centro del cayo hay una salina que les voy a mostrar más adelante. Lo lindo de Chichiriviche es que vea, el pueblo está allá nomás y los cayos aquí. Usted en una lanchita llega directo y puede venir a este que se llama Cayo Sal y pasar todo el día aquí y se devuelve para el pueblo o para su ciudad. Mucha gente tiene apartamentos, por ejemplo, en Tucacas, que es como a media hora de aquí. Vienen, pasan el día y se devuelven. Es literal un paraíso en el Caribe, muy cerca de la ciudad. Eso le da muchos puntos y es muy interesante. La gente que quiere venir aquí, entonces, ¿cómo los puede contactar a ustedes para que visiten el lugar? Joku Turismo. La busca en Instagram y ahí está el link directo a nuestro teléfono de WhatsApp. Aquí le organizamos todo. Paseos guiados, hospedaje, comida. Y los vamos a atender con mucho cariño. Los que quieran venir a este tipo de paraíso, están en buenas manos. Gracias, Juan. Qué placer tenerte aquí, de verdad. Estamos aquí en Cayo Sal con nuestra querida invitada del día de hoy. Yo quiero decirte, tú tienes tal vez uno de los mejores trabajos del mundo. Estás viajando a los lugares más paradisíacos, a las playas más lindas. Uno te ve en todas partes, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en todo lado, de playa en playa, de paraíso en paraíso. Y cómo no mostrarte entonces el paraíso de mi país, que también tenemos playas increíbles, playas hermosas. Y sí, en mi canal Viajando con Verón a ver todos esos destinos paradisíacos del mundo y sé que les va a gustar. ¿Cuál ha sido ese lugar paradisíaco que más te ha llamado la atención? No se vale decir Venezuela porque eres de aquí. Otro lugar que digas te quedó marcado. Las Maldivas me encantó, Tailandia me fascinó, hablando de lo que es playas y también de cultura. Pero mi abuela tiene un dicho y es que de eso tan bueno no dan tanto. ¿Cuáles son esos contra de andar viajando de paraíso en paraíso? Porque tiene que haber alguno. Uno puede pensar que eso es solo estar pasándola bueno en lugares hermosos y ya. Algunos contra, ¿cuáles serían? Uno, estar mucho tiempo fuera de casa es muy cansón y a veces, claro que es muy rico irse 15 días de vacaciones y regresar a casa. Pero yo he durado 7, 8 meses de viaje sin parar. Y hay momentos que ni siquiera ya estoy cansado de ver playa, estoy cansado del sol y tienes que continuar porque esto es un trabajo, aunque me lo disfrute, aunque lo ame, es un trabajo. Entonces uno de los contras es el cansancio físico que puedes tener. Otro de los contratiempos puede ser la comida, que hay momentos que ya estás harto de la comida de ese país o del sazón de ese país, que te puede caer mal o que incluso te puedes enfermar mientras que estás en un paraíso. Tú tienes un récord que es bastante impresionante y es que has puesto 40 estampillas en uno de los pasaportes más difíciles
país para viajar, que es el pasaporte venezolano. Eso es un récord que yo no sé si esto es una pregunta o qué, o más bien que te felicito porque eso es una vaina seria. ¿Cómo te digo con eso? Bueno, viajar con el pasaporte venezolano no es sencillo, empezando que te piden muchísimas visas, segundo que siempre creen que te vas a quedar, dicen, es venezolana, se va a quedar a vivir aquí, pero bueno, mientras que puedas demostrar que vas por turismo, luego se soluciona. Yo estoy haciendo un recorrido entero por Venezuela, he conocido muchas cosas de tu país, muchas cosas lindas, otras crudas realidades. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Número uno, que aquí está mi familia, aquí está toda mi familia, y muchas personas me han dicho, pero tú que has viajado tanto, que has ido a tantos países, ¿no has pensado en quedarte en otro país? Y le digo, siempre estoy viajando, y cuando no estoy viajando quiero estar donde está mi familia, y lo que yo siento al estar en Venezuela no lo siento en ningún otro país, es sentir que estoy en mi tierra, con mi comida. Me hago una arepa en cualquier otro país y siento que no me sabe como la arepa que me hago acá en Venezuela con los mismos ingredientes. ¿Qué es lo que menos te gusta de vivir aquí entonces? Bueno, lo que menos me gusta de vivir en Venezuela es que hoy estás bien, mañana no estás tan bien, de repente se te puede ir la luz o se te puede ir el agua, el tema de los servicios. Son más las cosas buenas para mí el estar aquí que no estar. El turismo en Venezuela yo lo veo muy local y como que la gente tiene mucho miedo de venir para acá. Yo cuando vine a Venezuela dije, miércoles, ¿será seguro? ¿Será que uno escucha tantas vainas allá afuera? ¿Qué crees que falta para que la gente le pierda el miedo a venir para acá? Bueno, esa es una súper pregunta porque de hecho a cada país que voy me dicen ¿de dónde eres? Digo Venezuela, me dicen yo quiero Venezuela, sé que tiene playas increíbles pero me da miedo si puedo ir, no puedo ir. Hay mucha incertidumbre. Que vengan personalidades a hacer sus videos de YouTube, a mostrar, que hablen de su experiencia, de cómo se sientan, de que hablen de una realidad sí que hay en Venezuela, pero que si vienes a la playa, si vas a Los Roques, si vas a Canaima, la vas a pasar genial. Son lugares que están totalmente seguros para los turistas y que de hecho, por ejemplo, si vas a Margarita puedes haber visto que también hay muchos extranjeros, por ejemplo, en esa área. Hay muchas cosas que faltan acá en Venezuela para convertirnos realmente en la potencia turística que deberíamos ser por todo el paisaje que tenemos. Dime si no es mucho más lo que se habla fuera de cómo realmente has estado aquí, porque por ejemplo, nosotros tenemos ahorita todas nuestras cosas por allá y estamos acá grabando y no estamos como que nos va a grabar. No es como la gente se lo imagina. En este tipo de lugares es en donde entras, me siento tranquila. Aquí está el pueblo de Chichiriviche y realmente sí, pues lo veo bien acabado, está como que le falta cariño, ¿no? Le falta amor, le falta iniciativa turística. Y uno viene aquí a la playa y aquí es donde está todo el mundo, ¿no? Está toda la gente tomando el sol en la arena, con las familias, pero siento que es turismo muy local. Le falta un poquito de amor a todos los atractivos porque tiene mucho potencial, pero le falta la inversión. Le falta inversión, quizás infraestructura también. Yo he bombardeado este canal con videos de Venezuela donde he hablado de todas las realidades posibles, las más crudas, las más duras. También quería hacer este video a propósito para mostrar una cara linda, una cara bella, esta cara de las playas, de los Cayos, lugares paradisíacos. Por eso te invité al canal porque pues quién mejor en este país que Verónica para mostrarme esa cara de Venezuela. Sea que usted esté de acuerdo o no con lo que esté pasando en este país, lo que sí debe uno perder, si acaso quiere venir a conocer, es el miedo que nos inculcan desde afuera porque es mucho lo que tenemos de información allá afuera y cuando venimos al país, a nivel turístico, a nivel de este tipo de playas y todo eso, se puede visitar. Querida, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias por este tour. Verónica Weffer, con ustedes, ahí se las dejo. Para mí es un honor estar contigo, que me acuerdo cuando yo estaba empezando en YouTube, yo te veía yo, ay, Planeta Juan, y miren, está acá en Venezuela. Para mí ha sido Pero no sea el único encuentro, sino cuando vaya a Panamá, a Canadá, en cualquier otro país del mundo nos encontremos. Y bueno, espero que ustedes que nos estén viendo se animen también a conocer las bellezas de Venezuela. La pasamos muy rico en las playas de Venezuela, conocimos lugares paradisíacos, pero la realidad de muchos de estos pueblos turísticos del país no se demoró en salir a flote cuando el sol se escondió y cayó la noche. Sí, Venezuela está mucho mejor que antes, pero sigue habiendo una crisis tremenda porque estamos en la mitad de un pueblo aquí. Al sol le quedan unos minutos para que se esconda y una vez el sol se vaya quedamos completamente oscuras. Hay lugares de Venezuela en que todavía hay apagones a diario, apagones que pueden durar toda la noche, en regiones del país que son muy calientes y no puede uno dormir ni con abanico, ni con aire, ni con nada. Le toca dormir y aguantarse el calor, dormir en el patio afuera, sacar el colchón al aire libre, hacer lo que sea. Vea ya cómo estamos de oscuro. Y en este pueblito, que es un pueblito que vive de la pesca, que vive del turismo, ya a esta hora no hay más turistas, todo el mundo se va para la casa. Es un poco más como de la vida local del pueblo. En esta plaza principal, por ejemplo, es que me gustaría mostrarles. Hay muchos niños alrededor. Es el momento en el que sale la gente a pasar bueno, a jugar en el parque, en la plazoleta. Pero es que no se ve nada.
porque ya se fue el sol y estamos en pleno apagón. Una realidad a la que miles y millones de venezolanos se ven obligados a vivir en sus días, en su vida cotidiana. En este momento el pueblo está sin luz, ¿no? Sí, algo común que nos pasa aquí. ¿Cada cuánto se va la luz? A veces pasan varios días que no se va y de repente se va y dura toda la noche. Pero últimamente se está yendo muy seguido. Cuando se va en la noche, ¿cómo hacen para dormir con el calor? Bueno, meditar y respirar. En la época dura de los apagones, ¿cómo lo viviste aquí? Súper rudo, duramos 7 días sin luz en el apagón del 2018. Se dañó muchísima comida, no teníamos forma de comunicarnos, no había nada más bendición de pescar mucho. Y el pescado lo compartíamos con los vecinos porque no teníamos dónde almacenarlo porque no había luz. Digamos que ¿cuántas veces se está yendo a la semana hoy en el 2023? Se puede estar yendo ahorita en las últimas 2 semanas casi que todos los días. Hace 1 semana y media, 2 semanas se nos fueron 3 días seguidos. O sea que la vaina sigue. Sí, por eso nosotros como prestadores de servicios, operadores turísticos, aquí recomendamos para los que vienen a hacer turismo aquí que busquen hospedajes con planta eléctrica. Y estamos haciendo este video en este momento en un lugar donde se fue la luz, ¿no? Aquí no hay luz, como ven toda la calle está oscura y pues tenemos unas pocas horas que quedan del atardecer, pero de ahí para adelante ya oscuridad absoluta, ¿no? Absolutamente, usamos la linterna, bueno ahorita no tenemos pila, vamos a ver cómo hacemos con el carro, cargamos. Y el tema del agua. Por lo menos en nuestra casa solamente tenemos agua con cisterna, a nosotros no nos llega por la tubería del agua, no nos llega agua. Desde hace muchos años. El problema no es que no haya agua como tal, sino que el sistema de distribución del agua no funciona bien. Y en algunos sectores habían veces que nos llegaba el agua por la tubería y era agua podrida literal, o sea, agua que olía malísimo. Empezamos este video hace 3 minutos y mira en la pantalla cómo se ha oscurecido. Ya se está yendo el atardecer, en contados instantes estaremos en completa oscuridad.